¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esta es nuestra charla política del cierre de la semana, aquí por CN23, con ideas propias. Es cierto, nos han quedado bastante lejos los resultados del balotaje en la ciudad de Buenos Aires, pero hubo algo esa noche que efectivamente marcó quizá la agenda política de toda la semana. Tiene que ver con el cambio discursivo del macrismo, sobre lo que se ha analizado ya bastante. Nosotros intentaremos, sin embargo, tratar de evitar algunas superficialidades sobre ese tema y ver qué es lo que dice de la política, pero también de nuestra sociedad en estos tiempos. Además, hablaremos de economía. Hubieron novedades importantes, un anuncio concretamente por parte del titular del Banco Central, Alejandro Banoli, medidas para incentivar el ahorro en pesos y además tratar de quitarle algún tipo de riquezas a las especulaciones en torno de los dólares y demás. Y finalmente vamos a charlar sobre el Consejo del Salario. Hay nuevo salario mínimo vital y móvil en la Argentina, es el más importante de la región, pero en esa misma reunión, donde se fijó efectivamente el Consejo, el nuevo salario mínimo vital y móvil, la presidenta dio definiciones concretas acerca del modelo. Y eso también nos va a deparar alguna que otra charla aquí esta noche por CN23 con ideas propias hasta las 12, así arrancamos. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Buenas noches. En este caso, Heller y Form. Pero sí, le dimos Franco. Le dieron Franco. Vine acompañado con la versión Paca Paca de Juan Azurduy de Padilla. Ah, muy bien. Que va a estar con nosotros toda la noche. ¿Sigue Paca Paca con Macri o eso también no se sabe? ¿O alguna modificación? Paca Paca para todos. Paca Paca para todos. Muy bien. Bueno, no reemplaza a Junio. No. Juan Azurduy, pero bueno, hará lo suyo. Pero si hubiera estado Junio, haría todo un repaso histórico de Juan Azurduy. Hicimos, por eso. Para compensar la ausencia de Juan Carlos, de alguna manera. Bueno, coinciden que quedó bastante lejos el resultado del balotaje con todas las cosas que se pusieron en juego en torno a la escasa diferencia con la que Rodríguez Larreta conquista efectivamente la jefatura de gobierno, pero sin embargo ha ganado otro elemento la escena, ¿no? Tiene que ver con cosas que se pusieron en juego en torno a definiciones políticas. Sí, vos te referís al discurso de Macri. Sí, ahora nos vamos a meter en ese discurso, pero también lo que durante la semana fueron intentando corregir algunos funcionarios y dirigentes, ¿no? Bueno, pero viste que circuló estos días, ayer, hoy, una suerte de memorando interno del PRO. Sí, le estás elevando un poquito la calidad. Es un manual de respuestas. Bueno, correo electrónico, es lo mismo. No es un memorando interno. Sí, pero tenía demasiado informal como para que un dirigente tenga que aprenderlo, ¿no? Bueno, pero intenta guiar las respuestas, digamos, correctas a las cuestiones que se le pueden presentar por este brusco, aparente cambio de mensaje. ¿Por qué decís aparente? Bueno, porque es aparente, porque es absolutamente lleno de falsedad, porque no refleja un cambio. Es decir, cuando la presidenta ironiza diciendo, bueno, se han dado cuenta ahora, lo está ironizando. En realidad es un típico acto de oportunismo. Yo decía esta mañana que evidentemente es un acto de fidelidad ideológica a su mentor, Carlos Menem, porque que dijo que lo mismo, ¿no? Si yo decía lo que iba a hacer, no me votaban, dije lo que la gente quiere escuchar y después hice lo que hice. Entonces, para mí lo notable es que se haya visto obligado a decir eso. Eso es lo notable. ¿Por qué? Porque sí significa un cambio cultural importantísimo. Muchas veces hemos hablado acá del tema cultural. En los 90 nos instalaron la idea, que empezó de antes, achicar el Estado es agrandar la nación, todo lo que deba ser estatal será privatizado. Doña Rosa, ¿a usted qué le importa de quién son las cosas? Usted lo que quiere que funcionen bien. Y eso caló, mucha gente compró en ese momento esta idea. Que hoy Macri tenga que recurrir a decir que él cree en lo público y demás, y aparecieron estos días algunos estudios de sociedad que marcan
que una inmensa mayoría de la ciudadanía argentina cree que es el Estado quien debe encargarse de las cuestiones principales. Bueno, a esto me refería cuando les decía, a ver si más allá de todo lo que se ha conversado sobre este tema en la semana, podemos profundizar algunos conceptos, como por ejemplo este de que dice de la sociedad argentina que Macri se haya visto obligado a torcer así su discurso. Los invito a compartir el siguiente informe que va a desmenuzar algunas de esas frases, pero también, insisto, lo que después los malabares y las piruetas que tuvieron que hacer algunos dirigentes y funcionarios para tratar de seguirle el hilo a un Macri que el domingo por la noche, en ese triunfo ajustado de Rodríguez Larreta, tuvo que decir este tipo de cosas. Durante décadas hemos vivido entre gobiernos irresponsables y ajustes económicos que tantas angustias nos han traído. Y además nos dicen que hay dos alternativas: o privatizar mal como en los 90 o administrar pésimo como en los 2000. Y eso es falso, eso es absolutamente falso. Todos tenemos derecho a vivir mejor. Pero también hay que reconocer que en estos años en algunas cosas se ha avanzado mucho y no podemos volver atrás. Por eso la asignación universal por hijo es un derecho, no es un regalo. No es un regalo que alguien nos dio y otro nos puede sacar. Vamos a trabajar para que desde el Congreso se apruebe y esto realmente tenga continuidad en los futuros gobiernos. Aerolíneas Argentinas seguirá siendo estatal, pero bien administrada. Porque YPF seguirá manejada por el Estado. ¿Cambiaron el discurso ustedes? No, yo no siento que haya habido un cambio tan rotundo. Lo de la asignación universal por hijo me parece muy importante que haya salido a decirlo claramente Mauricio, porque muchos hacen política con el miedo, y con el peor miedo, que es el miedo del que menos tiene, diciéndole que si ganamos la elección va a perder lo que tiene. ¿Mauricio arreglaría con los fondos buitres? Mauricio haría lo mismo que dice Kicillof, que es que hay que negociar duramente con los fondos buitres. El próximo presidente que venga no quiera volver a fundar el país de vuelta. Esté bien hecho, hay que mantenerlo, porque si no es imposible construir así. Me parece que si tenemos cosas para reconocer, sobre todo la asignación universal por hijo, y hay que mantenerla. Pero por eso Mauricio dijo eso. Respecto a aerolíneas, lo único que dijo es que hay que mantenerla estatal. Eso no quiere decir que avalemos cómo está funcionando. ¿Y Fútbol para Todos, por ejemplo, ese programa tiene que continuar? El fútbol tiene que ser gratis para la gente, sí. Es una tentación hacer hincapié solamente en lo burdo del cambio, ¿no? Incluso ya yo me quedaría con dos palabras que dijo Macri: falso, totalmente falso. Sí, absolutamente. Durante muchísimo tiempo, desde que el PRO se instaló en la ciudad de Buenos Aires, y por supuesto en su intento de llegar a todo el país, han criticado en forma sistemática, y no solamente criticado, han votado en contra cosas que dice que van a mantener. Además, esto demuestra un alto grado de ignorancia, porque cuando dice que va a proponer una ley para consagrar la asignación universal por hijo, es indudable que no lee los diarios. Yo estaba pensando el otro día cuando él anunció eso. Porque ya había sido aprobada por el Congreso. Exactamente, ¿no? Fue aprobada y sería, digamos, uno podría llegar a pensar que si llega a ser presidente, a lo mejor propone una ley en el Congreso de la Nación para consagrar el voto femenino, es decir, para que las mujeres puedan votar. ¿En serio? A lo mejor no se enteró. Sí. Y esto que dice Pinedo, de que va a proceder del mismo modo que Kicillof en la defensa del interés nacional frente a los buitres, después de haber dicho lo que dice Griesa, hay que sentarse y pagar. Perdón, pero discúlpame, lo dijo ayer de vuelta. Repitió. No, claro, porque en las idas y vueltas estas de un mensaje complicado, que incluso sus seguidores, viste, que cuando él habla de YPF le dicen, no, ¿de qué estamos hablando? Claro. Llegó el mail pero a su tropa. Hoy mismo volvieron a aparecer declaraciones donde él dice: lo central no es si una empresa es pública o privada, sino que funcione bien. Otra vez doña Rosa, ¿a usted qué le importa si es pública o privada?
Es más o menos lo mismo que se... Pero además, por ahí dijo alguien, esta señora Vidal, lo comparó con Kicillof o Pinedo. Con la deuda y qué sé yo. Hoy volvió a decir, antes de irse, tienen que resolver el tema de la deuda. Es decir, que hay que arreglar con los buitres, consistente. Así es. No es que... Pero quiero hacerles algunas preguntas, no quiero que se me escape otra dimensión de lo que estamos charlando. Y déjenme insistir con que creo que durante toda la semana se reflejó bien lo absurdo, lo burdo, la torpeza, incluso en la forma en que se dicen cosas que no se sienten, y esto creo que la gente lo sabe leer e interpretar. Pero en una de las definiciones que aparecen en ese memorándum instructivo para responder ciertas preguntas, la recomendación es que se haga hincapié en que este espacio político no es ideológico. Claro. A mí me gustaría que charlemos un poco sobre eso. Sí, es un argumento que dice ese manual de instrucciones para responder a todas estas preguntas a partir del cambio de discurso. Amplío un poco la pregunta. ¿No corremos riesgo de subestimar que efectivamente haya una lectura posible de que no hay ideología detrás de ciertos pragmatismos o políticas de Estado? Fíjate que en el punto 7 de esas 10 preguntas, ¿viste? Son 10 modelos de respuesta. En el punto 7, en el punto 2 dice... Nosotros hemos siempre dicho que no tenemos agenda ideológica, pero en el punto 7 lo aclara. Lo que decimos cuando expresamos que no es un partido ideológico es que no lo es en el sentido clásico de las ideologías cerradas del siglo XX. Lo mismo le pasa con lo del fútbol para todos. Lo vimos ahí a Larreta decir que el fútbol debería ser gratis, pero luego apareció otro carreo que dice, por favor, desestimar la respuesta sobre fútbol para todos. Sí, es increíble. Claro. Es increíble que un dirigente necesite un manual, un anclaje o un manual como este para hacer política, digamos, ¿no? Ahora, hay dos cosas. Una, ya a fines de la década del 80 o comienzos de la del 90, del siglo pasado, obviamente, Francis Fukuyama declaró el fin de las ideologías. Claro. O sea que esta falta de supuesta ideología es coherente con esa instalación del paradigma neoliberal. También era el fin de la historia. Y el fin de la historia. Se terminó todo. Ahora, otra cosa. Evidentemente no dicen ni van a decir que van a continuar con los juicios a los responsables del genocidio durante la última dictadura militar. Ese es un límite para ellos. Ellos pueden hablar de Lolínia, del fútbol para todos, eso no se habla. Por eso, mirá que del fútbol para todos no. Ni siquiera ¿Por qué del fútbol dieron marcha atrás? Le tienen que haber tirado de las orejas. Porque ahí hay intereses muy grandes en juego. Es decir, y concretamente sabemos el Grupo Clarín. Sabemos quién está detrás. Bueno, se vio durante la semana que el tratamiento del Grupo Clarín sobre Macri subió un poquito quizá la vehemencia respecto a algunas cosas que dijo. Se han enojado. Sí. También ¿sabe por qué se enojan? Porque ven un tema que es como que la oposición no encuentra la brújula y entonces, ¿vos viste que cuánto hace que no hablan de fin de ciclo? De Pato Rengo, es decir, que hay una cantidad de cosas que durante mucho tiempo ocuparon el lenguaje tradicional. De inflación tampoco. Casi tampoco de inflación. Entonces, el reproche es, muchachos, hay que hacer como en Venezuela. Y en realidad lo que está haciendo Macri es tratar de convertirse en Capriles. ¿Vos te acordás cuando Capriles perdió la primera elección y cuando fue a la otra empezó a decir, no todo está mal, nosotros queremos rescatar todo lo que se ha hecho acá en Venezuela en materia de darle derecho a la gente y demás y corregir los defectos, la corrupción, etc. Y es muy gracioso que en toda esta escena aparece Macri, aparece Massa, casi olvidado, levantando la mano y diciendo, yo ya lo había dicho. Quiero hacer hincapié en algo que vos mencionabas, Carlos, respecto de qué es lo que está leyendo también el macrismo, este sector de la política en la sociedad. Porque Pinedo quizás no es un torpe declarante como lo puede hacer Macri frente a algunas situaciones, y me parece que no se le escapa la mención de Kicillof. Podría haber dicho lo mismo, hay que darle pelea a los buitres, pero no mencionar el apellido o la forma del ministro de Economía. ¿Por qué lo hacen? ¿Qué es lo que están leyendo en la sociedad? Claro, están leyendo eso y están intentando construir un discurso, este sí es populista, porque ellos hablan del populismo, en realidad peyorativamente, respecto de lo nacional y popular. Este populismo de derecha que esto intentan construir, que es falso, que no tiene contenido, que es de frases, necesita nutrirse de algunas de estas cuestiones. Ahora, están tan acorralados que no la pueden sustentar. Sale a la mañana a hablar de fútbol para todos y a la tarde cambian. Dice
que la firmeza con la que hay que actuar respecto del pago de la deuda, y Macri sale a decir, antes que termine el mandato, arreglen. Podríamos pasarnos el día haciendo citas. Es que yo creo que eso se ha hecho en la semana, Carlos. Me parece que lo interesante es ir un poco más allá. Por ejemplo, quizá esto le viene a Edgardo en la ciudad. Ellos dicen, en la ciudad, desde el gobierno de... Gobernamos bien. No solamente dicen eso, hay más Estado, dicen. ¿Qué es esta trampa del más Estado, menos Estado? ¿Cuáles son las cosas que en realidad habría que discutir respecto al rol del Estado? ¿Es cierto que en la ciudad, desde que está el macrismo, hay más Estado? Hay más Estado en función de determinados negocios. En estos años de gobierno macrista se redujo el presupuesto para la educación pública, no se aplicaron medidas tendientes a mejorar la infraestructura de las escuelas, no se resolvió el problema de la urbanización de las villas donde viven más de 200.000 habitantes. No se avanzó, no hay plan estatal del gobierno de la ciudad para la construcción de viviendas sociales. O sea que el Estado es absolutamente ausente en esos temas y, como ya se sabe, y lo hemos dicho reiteradamente en este programa, subterráneo de Buenos Aires no recuperaron. El tema de los transportes no está resuelto. Pero entonces ya tendríamos que aprender que incluso cuando el Estado está ausente es una política de Estado. Claro. Así es. Es un Estado, en definitiva, al servicio de un proyecto para, digamos, avanzar en la concentración de la riqueza y en función de los privilegios. Me permitiría avanzar. Yo diría, nunca está ausente el Estado. El asunto para quién juega. Claro. Puedo hacerles una pregunta un poco tramposa para cerrar el bloque. ¿Acaso otros espacios políticos no cambian también su discurso de acuerdo a las coyunturas? Yo creo que en el caso del Frente para la Victoria hay un discurso que comenzó a instalar Néstor Kirchner desde el momento en que asumió la presidencia de la Nación y dijo claramente, no voy a dejar mis ideales en la puerta de la Casa Rosada. Creo que en estos 12 años han sido absolutamente coherentes. Y seguramente después vamos a hablar del Consejo del Salario. La presidenta una vez más planteó la existencia de dos modelos y nosotros estamos con un modelo de desarrollo económico con inclusión social. ¿O sea que Scioli no tuvo que cambiar su discurso en estos tiempos? Primero déjame decirte una cosa. Si te escapas de esta pregunta, vamos a quedar complicado. No me voy a escapar. Déjame primero decirte una cosa. Es muy interesante hoy hacer el ejercicio de leer el discurso de Néstor Kirchner del 25 de mayo del 2003. Lo digo hasta autocríticamente porque nosotros veíamos alguien que llegó en toda esa situación extraña de todo lo que pasaba en la Argentina, claro, y había que ver de discursos, todo el mundo está cansado. Es muy interesante hacer el ejercicio de leerlo hoy. Segundo, ¿es posible? No es posible. Yo entiendo tu pregunta respecto de Scioli. Scioli lo que ha hecho ahora es explicitar ese discurso del kirchnerismo. Vos me estás diciendo que el discurso de Scioli no es el mismo que tenía antes, pero yo estoy muy conforme con que él haya tenido que aceptar el discurso del kirchnerismo. Lo venía escuchando hace un rato, cuando en el acto hoy de Parque Norte, refirmando los ejes del proyecto que, como él dijo, inició Néstor Kirchner. Entonces, ahí hay una línea de coherencia. Es el mismo triunfo cultural del que hablábamos antes, sí, que Scioli tenga que efectivamente llevar a ese discurso. Así es. No hay otra alternativa. No hay otra alternativa. Vos fíjate que todos andan por ahí, más habla del camino del medio, es decir... fue el primero, después se corrió porque no le resultaba. Claro, pero lo que es una búsqueda, porque lo que se pensaba, insisto, hace un año, de que hoy estaríamos en el medio de un despiole fenomenal, por eso insisto, el Pato Rengo, la crisis, el desbande, todo mal, el Banco Central pelado. Resulta que, ahora lo vamos a hablar en otro tema, pero tenemos el nivel de reservas más alto desde el 2013, por ejemplo. Hoy el INDEC anunció que la economía creció 2.2 respecto del mismo mes del año anterior, un dato en el medio de crisis donde Brasil, nuestro principal socio, está anunciando retroceso. Bueno, son los temas que me parece en el próximo bloque vamos a abordar cuando charlemos. Es que yo hago para anticiparlo. Sobre la reunión del Consejo del Salario, que fue más que eso, insisto, por cosas que se han explicitado allí y también algunas decisiones económicas que se tomaron en estas últimas horas. Primer bloque, ya adentro, nos quedamos aquí en CN23 con Ideas Propias.